daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Era la oportunidad para Nabot de hacer un buen negocio vendiendo su viña al rey. Pero ¿qué sucede? Versículo 3. Nabot respondió a Acab: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. ¿Por qué él le respondió esto? ¿Por qué él no dijo, como quizás algunos pensarían, no, este es el negocio de mi vida, me va a pagar más lo que vale? Porque él vino a ofrecerme, me dará un terreno mejor que este. Porque de acuerdo con la ley de Moisés, las heredades que ellos habían recibido desde que entraron a la tierra prometida deberían de permanecer en manos de las familias a quienes Dios les repartió esas herencias. No debían ser vendidas, porque el deshacerse de la herencia que Dios les había dado era como menospreciar lo que Dios les había dado. Por eso es que cada israelita era celoso y guardador de su herencia. Por lo tanto, Acab, de una manera deliberada, sabiendo lo que decía la ley de Moisés, desafió abiertamente la palabra de Dios. Véndeme tu viña o te la cambio. Vamos a ver en el versículo 4. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: no te daré la heredad de mis padres, no. Y se acostó en su cama, dice, y volvió su rostro, o sea, hacia la pared, y no comió. Hizo un berrinche el Señor, reaccionó de una manera tan egoísta, inmadura, parecía un niño de 40 años. Esta tristeza y enojo se debió a que Acab sabía que la legislación mosaica y las costumbres ancestrales de Israel estaban a favor de Nabot. Y como que en el momento cuando él le dijo: no te la vendo, no te la cambio, él sabiendo que estaba haciendo lo justo, porque estaba guardando su heredad, él contuvo su enojo, pero yo me lo imagino así como apretando los puños y las quijadas, como diciendo: pero ¿por qué? Sabiendo que Dios apoyaba la actitud de Nabot. Y aquí es cuando aparece Jezabel, esposa de Acab. Ella era una mujer sin escrúpulos. Ella, al ser idólatra, no respetaba al Dios vivo. Por lo tanto, no respetaba a nadie, ni a su marido respetaba a la señora. Jezabel manipuló a su esposo, lo incitó, lo empujó, lo arrastró para que actuara como todo un autoritario, como un dictador, déspota, para que usara el poder que él tenía al ser rey para despojar a un sencillo y simple ciudadano como lo era Nabot. Hay un niño allí, si lo atienden, les agradezco. Gracias. Versículo 5. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo, está todo ahí haciendo su berrinche, le dice: ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Y vean la actuación de su esposa Jezabel. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? O en otras palabras, ¿qué no eres tú el rey de Israel? Como incitándolo, ¿no? Pues tú eres el rey, tú tienes la autoridad. Todo lo que quiere el rey puede obtenerlo. Levántate, le dice, y come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Esta mujer no respetaba ni a Dios ni a nadie. ¿Ustedes creen que iba a respetar a Nabot, un sencillo
y humilde habitante del reino de Israel? Por supuesto que no. Pero aquí empezamos a ver cómo la manipulación de esta mujer fue conduciendo a su esposo Acab hacia la desgracia, a desobedecer a Dios y arrastrar a todo Israel a la desobediencia al Señor. Todo por ambición. En el 2016, hace año y medio, más o menos, en el estado de Veracruz, el entonces gobernador, que hoy es exgobernador, por cierto, está en la cárcel, un hombre que se llama Javier Duarte. Los que les interesa un poco los asuntos del país, los asuntos políticos, de gobierno, etcétera, etcétera, sabrán a lo que me refiero. Habrán leído algo o saben algo de la historia. Bueno, este señor Javier Duarte, que está en la cárcel, es un hombre que se casó con una mujer llamada Karim, que está prófuga de la justicia, aunque ya la ubicaron y pronto, según el gobierno, la van a apresar. Bueno, cuando él pide un permiso para dejar la gobernatura, estaba siendo acusado de enriquecimiento inexplicable. Desaparecieron miles de millones de pesos de manera inexplicable. Bueno, cuando empieza el gobierno a investigar, sale a la luz unas bodegas donde tenían almacenados un montón, obras de arte, muchas cosas, pero sale entre todos los artículos unas libretas escritas por esta señora, la esposa del exgobernador, donde ella hacía escritos diciendo: yo merezco prosperidad, yo declaro prosperidad, yo merezco, yo. Su ambición era tal que, según los argumentos que descubrieron, ella incitaba al gobernador a robar, a despojar a los pobres, de tal manera que encontraron en bodegas de los programas que los gobiernos tienen hacia la gente menos favorecida, hacia los pobres, pues. Por ejemplo, ellos tenían un programa en el estado de ayudar a los que no pueden caminar, y había una buena cantidad de sillas de ruedas. Pues la señora las acaparó y las vendía por acá, fuera. Imagínate la injusticia por la ambición de esta mujer, y todo parece indicar que era una mujer tipo Jezabel. Mire, es difícil el mensaje, pero con todo respeto, yo quiero decirles a todas las mujeres, porque se da más en las mujeres que los varones, aunque hay uno que otro jezabelino también, por supuesto. Por ejemplo, en asuntos de política, está comprobado que la mujer es menos corrupta que los varones, ¿sí o no? Está comprobado. Pero cuando sale una mujer corrupta, huyan. Son de lo más maléfico que puede existir. Arrastran al que se les ponga enfrente. Y yo quiero decirles a las esposas, con todo respeto, cuiden sus ambiciones, hermanas, señoras. Cuiden su corazón. Desechen el orgullo. Respeten a sus maridos, por el amor de Dios. Hónrenlos. Obedézcanlos cuando les dan una instrucción. ¿Por qué? Porque pueden arrastrar a toda la familia. Amen a sus esposos, pero dejen que ellos lideren. Y por otro lado, esposos, afiancen su carácter. Sean sólidos en sus convicciones cristianas. No permitan que el espíritu de Jezabel controle a sus esposas. No lo permitan. Tienen que dirigirlas con amor, pero no permitan que los controlen. No permitan que los dominen. No permitan que ellas hagan lo que les da su gana. Señoras, sigan las instrucciones de sus esposos. Esa es la instrucción de la Biblia. Tratamos un caso hace un tiempo de una señora aquí en la congregación
Fíjense que el espíritu de Jezabel sigue dañando las congregaciones, las familias. Y tratamos un asunto con una mujer con rasgos jezabelinos. Muy conflictiva la señora, nada le parecía, todo criticaba, todo murmuraba, incitaba a los demás, aconsejaba mal a los demás y empezó a arrastrar gente. Y bueno, se habló una vez con ella, otra vez, pero llegó un momento en que dijimos, ya, hasta aquí. Entonces cuando por enésima vez le llamamos la atención de que corrigiera su proceder y su manera de actuar, se puso al brinco y dijo, me largo de aquí, dijo. Además no me gusta esta congregación. Yo dentro de mí dije, ay, gloria a Dios, que se vaya. ¿Quién quiere una esposa así? Tampoco queremos gente así, con ese espíritu, en una iglesia, la verdad. Y uno de los que estaba allí intentó convencerla de que no se fuera y yo le dije, por favor. Y sí, ya me voy. Y en eso, ahí manoteando la señora, se acerca el marido. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nos vamos de la iglesia, le dice. ¿Cómo? Nos vamos ya. Y le digo, entonces yo lo miro como diciéndole, dice, bueno, pastor, pues a mí sí me gusta, pero pues yo la sigo a ella. Yo dije, no puede ser. Qué hombre tan más pusilánime, tan débil, tan falto de carácter, era como para decir, ¿qué está pasando aquí? Pues me voy. A ver, espérate, mujer, vamos hablando. ¿Qué pasó, pastor? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la situación? Nada. Lo tenía controlado, lo tenía hechizado. Desgraciadamente a esta gente no le va bien en la vida. Y obviamente se fueron a una iglesia donde, es triste decirlo, simple y sencillamente porque no deberían de existir iglesias que permiten que tú hagas lo que tú quieras. Y obviamente fue a caer a una iglesia de ese tipo. Cayó como anillo al dedo. Yo oro por ese pastor, porque se va a enfrentar con una situación o situaciones muy difíciles. Volvamos con Jezabel. Primera Reyes 21:8. Acuérdense que él está haciendo su berrinche. Ella le dice, yo te voy a dar la heredad, no te preocupes. Versículo 8. Entonces, dice, ella escribió cartas en nombre de Acab. Lean con atención. Ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo. ¿Qué es eso? Eso se llama engañar. Eso se llama usurpación de funciones. Es decir, ella tomó el lugar que le correspondía al rey. El rey era el único en todo el reino que podía escribir esas cartas y sellarlas con su anillo. Pues la mujer le dijo, cállate la boca, pásame las hojas, y empezó a escribir, y el otro se quedó así. Dios le ha dado al varón el liderazgo de la familia. ¿Cuántos dicen amén? Ok. Señoras, con todo respeto se los digo, nunca intenten invadir el terreno de responsabilidad que Dios le dio el varón. Ahora bien, ustedes se pueden encontrar con el problema de tener un marido despistado, de tener un marido descuidado, displicente, de carácter débil, que tú nada más le haces así y ya nada más él le hace así. Lo impones. Pero escúchenme bien. Si tú invades el terreno de responsabilidad de tu marido, empiezas a ejercer el espíritu jezabelino de control, de dominio, de manipulación. Y eso Dios lo ve mal. Esposas, les doy un consejo bíblico. ¿Quieren el consejo bíblico?
La mujer sabia edifica su casa, ¿no? Si tú te encuentras en una situación de tu marido y no toma el control, la autoridad de cómo debe de cumplir con su responsabilidad, no invada su terreno. Es un error. Dios no lo va a justificar. Pero ¿qué es lo que debes hacer? Te voy a decir qué es lo que debes hacer y mira, te lo aseguro 100% que funciona. Te lo aseguro, porque es la palabra de Dios. Dobla tu rodilla, ora al Señor y dile: Señor, no está cumpliendo con su deber como marido. Yo no voy a invadir su lugar de autoridad, porque Dios, cuando pida cuentas al marido, al pastor, a los que tuvieron gente bajo su autoridad, va a ir sobre las cabezas. Cuando Eva pecó, ¿a quién le pidió cuentas el Señor? Díganlo fuerte: Adán, no a ella, fue Adán. Entonces, doblen su rodilla y díganle al Señor: Señor, este hombre que tengo por marido no está tomando su papel como debe. Yo no quiero ni voy a invadir su lugar de autoridad. Yo no voy a tomar las decisiones por él. Sacúdelo, Señor. Y mira, hermana, lo va a sacudir. Algo tiene que hacer el Señor, porque ese es el orden que Dios estableció. Cuando un pastor no cumple su trabajo de pastorear, de dirigir, de guiar, de discipular, etcétera, y las ovejas claman porque están como si no fueran pastor, el Señor viene y pone en su lugar al pastor. El error es cuando un pastor no cumple su trabajo y alguna de las ovejas que tienen iniciativa quieren ponerse en lugar del pastor. Mal. Dios nunca lo va a justificar. ¿Se entendió este principio? Pues ella, Jezabel, escribió las cartas y las selló con el anillo del rey. Y las envió, dice versículo 18, a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así, lean con atención: proclamad ayuno. ¿De qué nos habla esto? Hipocresía. ¿Por qué? Porque se hace pasar como una mujer espiritual y no lo era. Proclamen ayuno. Vamos a hacer las cosas de manera espiritual. Vamos a ayunar a ver cómo solucionamos este problema. Proclamen ayuno y poned a Nabot delante del pueblo. Y luego mira las instrucciones. Primero se pone muy espiritual y vean las instrucciones que comienza a dar. Y pongan a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él. Estaba violando los mandamientos de Dios de no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Y que digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedrearlo para que muera. Mira, escúchame bien. Eso de apedrear a alguien que blasfemara contra Dios y contra el rey era castigado por la ley de Moisés. El hombre o la mujer que osara hacer ese enfrentamiento y desafiar a Dios y al rey, el castigo era pena de muerte y lo lapidaban. Y ella tomó nada más la última parte del mandamiento, de apedrearlo, pero con falso testimonio. Así era esta mujer. Versículo 11. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. ¿De qué nos habla esto, hermanos? De que también los ancianos, que incluía obviamente los que enseñaban en la sinagoga, estaban los que representaban el gobierno civil y el aspecto religioso. Ancianos y principales también consintieron en la manipulación de esta mujer para cometer semejante injusticia.
Hermanos, este tipo de mujeres manipuladoras, dominantes, son sumamente tóxicas, son perjudiciales. Para Dios, déjenme decirlo así con claridad, se escuchará fuerte, pero es la realidad. Son detestables este tipo de mujeres. Detestables en todo el sentido de la palabra, porque como ya veremos, causan mucho daño las mujeres jezabelinas. Versículo 12, y se dejan arrastrar también, quizá no queriendo perder su posición ahí dentro de la corte del rey, sus beneficios, ¿verdad? Y ustedes saben, todo eso se sigue dando. Y promulgaron ayuno, se pusieron así espirituales, y luego pusieron a Nabot delante del pueblo. Previamente ya habían contratado a 2 falsos testigos. Y vinieron entonces 2 hombres perversos, versículo 13, y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Qué triste historia. Versículo 14. Después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado, o sea, órdenes cumplidas, señora, y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab, que seguía con su berrinche: levántate, le dice, y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero. Aquí vemos la ambición de esa mujer por los bienes materiales, ¿sí? Porque Nabot no vive ya, sino que ha muerto. Hermanos, Jezabel no se detiene aún hasta para asesinar. Jezabel es tan mala, posee un espíritu violento, no se toca el corazón para matar a quien sea. El espíritu de Jezabel puede meterse, penetrar el corazón de una mujer que ha quedado embarazada y matar al bebé, sin importarle lo que eso significa, sin remordimiento alguno. Esa es Jezabel. Jezabel puede mandar a asesinar a quien sea con tal de salirse con la suya. Las palabras de una Jezabel son como golpes de espada que asesinan. No solo físicamente lo pueden hacer, sino también verbalmente. Asesinan, matan, destruye a quien según ella se oponen a ella misma. Como rey de Israel, Acab, sin duda que asistía a las sinagogas. Escuchaba la palabra de labios de los sacerdotes y sin duda que la mujer lo acompañaba, aunque ella era idólatra. Se dan casos así, de gente que puede estar aún aquí, pero bien sabe que ella, no más por venir con él o con ella, pero le entra por aquí, le entra por allá. Y sin duda que Jezabel escuchó por lo menos una vez en su vida estos textos que el sacerdote leía para todos los congregantes en las sinagogas. Proverbios 6:16. 6 cosas aborrece Jehová. ¿Cuántas cosas? 6. Y aún 7, dice, abomina, detesta su alma, o sea, Dios. Número 1, los ojos altivos. Jezabel los tenía. Número 2, la lengua mentirosa. Jezabel era una mentirosa. Número 3, las manos derramadoras de sangre inocente. Jezabel era una asesina. 4, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Ese corazón lo tenía Jezabel. 5, los pies presurosos para correr al mal. Jezabel era una mujer malvada. 6, el testigo falso que habla mentiras, como Jezabel. Y número 7, el que siembra discordia entre hermanos. Y ella era una divisora
de familias. Trajo destrucción literal a Israel. ¿Por qué? Porque manipuló, sedujo, controló al débil rey Acab. Una palabra ligera y irresponsable puede encender pleitos, discordias, incendios, fuegos que son difíciles de apagar. Santiago dice que la lengua es un miembro que está en nuestra boca, que se jacta de grandes cosas y dice, es como un pequeño fuego la lengua, que puede encender todo un bosque y destruye. Una palabra cruel, agresiva, puede arruinar, puede derribar todo lo que se ha edificado en la vida de una persona, o en toda una familia, o en toda una congregación. Una palabra de prepotencia, de resentimiento, de amargura, puede matar a una persona en sentido metafórico. O sea, una es quitarle la vida, pero puedes matar literalmente en el alma, en su reputación a una persona, como si se le clavara un cuchillo en el corazón. Una palabra brutal, o sea, sin medirla y soltarla así nada más, puede destruir la dignidad, la reputación de una persona, de toda una familia y de todo un país. Pero qué diferente es una palabra sazonada con sal, qué diferente es una buena palabra, qué diferente es un buen consejo que puede modificar la actitud de otros, que los puede hacer reaccionar. Qué hermosa es una palabra que puede cambiar tu día. Como esa frase, ¿verdad? Cuando tú mandas un mensaje que alienta el corazón de alguien y te contesta en el WhatsApp, te dice, me hiciste el día. Esa es una buena palabra. Una buena palabra puede sanar un corazón herido. Las palabras que hablamos pueden tener vida, pero también pueden tener muerte. Las palabras que hablamos bendicen o maldicen, edifican o derriban, animan o abaten, perdonan o condenan. Escúchenme bien, hermanos. Jezabel mata, Jezabel miente, Jezabel maldice, Jezabel derriba, abate, condena, destruye, hiere, arruina, mete discordia, odia, es cruel, perversa y asesina. Esa es Jezabel. Sigamos con ella. 1 Reyes 21:16. Oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Es el colmo de este hombre. Él supo perfectamente de la injusticia que se cometió y no movió un dedo. La gente de Israel lo miraba herida en su corazón, así como estamos los mexicanos por tanta impunidad, porque no se ejerce la justicia y los encargados de ejercerla son primeros en violarla. ¿A cuántos de ustedes los han asaltado? Algunos hasta aquí afuerita. Levanten su mano. Híjole, es un montón. ¿Han denunciado? ¿Quién ha denunciado? 1, 2, 3, 4. ¿Y ya le solucionaron? Impunidad, eso se llama impunidad. O sea, los encargados de ejercer la justicia no les importa, porque son ambiciosos. Y quizás algunos de ellos tienen señoras como Jezabel, que solo les interesa su bienestar y sus intereses. Y él, ni tardo ni perezoso, fue y tomó esa hermosa viña que tenía el ahora difunto pero inocente Nabot. Versículo 17. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita. Elías era contemporáneo de Acab.
Sí, el mismo Elías que se enfrentó a los cientos de sacerdotes que tenía Jezabel en la adoración a Baal y a la diosa Astarte, y los desafió y los desapareció de la tierra. Tan imponente era esa mujer que lo amenazó a Elías, y tanto era su impacto por la forma en que ella era, que amenaza a Elías y le dice: te voy a matar, le dice. ¿Y qué creen? Elías salió huyendo. Era tan desafiante esa mujer que causaba miedo. Mire, en mi vida yo he hablado con 2, 3 mujeres que me han infundido temor por lo maléficas que son. Cuando te miran a los ojos y con una desafiante, dices: no sabes con quién te estás metiendo. Híjole, no. Son maléficas, son diabólicas esas señoras. Imagínense, el profeta ungido salió huyéndole a esta señora, para que se den una idea. ¿Por qué? Porque ella no se medía en nada, lo que decía lo hacía, lo que pensaba lo llevaba a la realidad. Terrible la señora. Pero Dios le habla a este profeta en este momento y le dice: levántate, Elías, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. Hasta le dice dónde, la dirección y todo. He aquí, él está, ¿en dónde estaba? En la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. ¿Qué significa esta orden que Dios le está dando a Elías? Que Dios vio la injusticia. Dios, queridos hermanos, ve toda injusticia. Si alguien ha cometido injusticia contigo, Dios lo ha visto, y tarde o temprano Dios traerá justicia. ¿Cuántos dicen amén? Dios no tendrá por inocente al culpable. Tarde o temprano Dios hará justicia, pero no tomes la venganza en tus manos. No lo hagas, no es de nosotros. Deja que sea Dios el que pone en su lugar a Jezabel o a Acab o al que sea. Pero tú mantente en tu lugar. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Estamos hartos de la injusticia en este país, pero no vamos a tomar la justicia en nuestras manos. ¿Están conscientes de eso? Lo que está sucediendo en nuestro país ya es la descomposición como consecuencia de la impunidad y de la injusticia. La gente tomando justicia por sus propias manos. Agarran al ladrón, llamen a la policía. No le llamen, vamos a darle nosotros. ¿Por qué? Pues porque ya saben, a mí cuando me asaltaron yo tampoco fui a denunciar. Pues ya sabemos, apenas denuncias, sales y ya te está esperando el ladrón allá afuera con la pistola amenazándote. Tú dices: no, pues mi vida vale más que la cartera que me quitaron y el reloj y el celular. Y no, entonces es una descomposición tal, pero no justifica que nadie tome justicia en sus manos. Estamos a la deriva, hermanos. Y algunos me han dicho: pastor, ¿por quién voto? Vota al que quieras. No, mejor vota por el que tú quieras. Vota por el... Mira, yo no les voy a decir por quién voten. Nosotros consideramos que debemos de ser respetuosos de la ley. Y yo como pastor sé lo que dice la ley. En el artículo 130 constitucional, inciso E, a mí como ministro y a todos los pastores nos prohíbe hacer proselitismo político en favor de cualquier candidato. No vamos a violar la Constitución. Que la violen los que no tienen ley, los que hacen de ella lo que quieren. Nosotros vamos a guardarla. ¿Cuántos dicen amén? Pero yo nunca les voy a decir por quién voten. Y si me preguntan: ¿usted va a votar? Pues voy a estar fuera del país. Qué buena excusa tengo. Voy a ir a predicar una casa de oración por ahí. Lo que sí sería bueno es que todos oráramos
por nuestro país. Amén. Porque estábamos en un gran riesgo. Volviendo a la historia bíblica, dice en el versículo 19, Dios le está dando instrucciones a Elías, y le hablarás a Acab y le dirás: así ha dicho Jehová. Miren, si hay algo difícil para un hombre de Dios como Elías o para cualquier ministro, es enfrentar a alguien y decirle la verdad. Una de las cosas que más nos confrontan a los pastores o a los que somos gente de Dios es hablar la verdad. ¿Por qué? Porque sabemos que el pueblo muchas veces no es noble para recibir y aceptar la verdad de Dios. Pablo decía: si yo agrado a los hombres, no sería siervo de Cristo. Nuestra responsabilidad es hablarles con la verdad. Y este personaje tan siniestro está allí en las Escrituras. Y las Escrituras mismas dicen que estas cosas se escribieron para que aprendamos o hacer lo bueno, siguiendo el buen ejemplo, o rechazar lo malo, rechazando el mal ejemplo, como lo fue esta mujer perversa llamada Jezabel. Y ahí está el hombre de Dios, y volverás a hablarle y le vas a decir: así ha dicho Jehová. Y le da una palabra bien fuerte. Y le dice a Acab: en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, o sea, donde fue apedreado, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Ahora, aquí en adelante, hasta el final del mensaje, se pone más difícil para el predicador, porque es un tema que tiene escenas muy crudas, difíciles de explicar, pero yo confío en que Dios me dará palabras y ustedes puedan entender. Amén. Ok. Los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías: me has hallado enemigo mío. O sea, la actitud es desafiante, así como: ¿que eres mi enemigo? Híjole, yo me imagino a Elías: pues yo vengo de parte de Dios y te vengo a decir que así como los perros lamieron la sangre de Nabot, que tu mujer mandó a asesinar, así lamerán tu sangre los perros. Híjole, fuerte. ¿Eres mi enemigo qué? Él respondió: te he encontrado, le dice Elías acá, porque te has vendido, le dice, a hacer lo malo delante de Jehová. Te has vendido. Eres un pusilánime, un débil, sin convicciones. Eres un corrupto, le dijo, en otras palabras. Tarde o temprano, hermanos, viene el juicio de Dios. Y el juicio de Dios llegó a este matrimonio que para nada glorificó a Dios. ¿Se acuerdan de Zafira y Ananías? Dios trajo el juicio a un matrimonio. Y empezó por él, porque él era la cabeza. Viene el juicio entonces, 1 Reyes 21:21. Le dice Elías: he aquí, dice el Señor, yo traigo mal sobre ti. No, pero Dios es bueno. Dios es bueno, sí, pero también es justo. Y le da el pago al que es culpable. A ningún culpable lo tendrá por inocente. Traigo mal sobre ti, dice el Señor, y borraré tu posteridad, o sea, toda tu descendencia. No quiero que quede uno solo de tu linaje. Murmuradores, malévolos, mentirosos, con falso testimonio, ambiciosos. No quiero de esos. Los voy a borrar, le dijo el Señor a través de Elías. Ahora, traten de entender un poco Elías, lo difícil de darle ese mensaje al rey. Ahora, para enfrentar a una persona como Acab, cuya investidura era la de un rey, tiene que ser alguien con una investidura de autoridad muy semejante para poderlo reprender. No podía cualquier israelita ir a reprender
la autoridad mal usada que Acab estaba haciendo. Es como si tu hijo se pone al brinco contigo y te reclama: papá, ¿por qué no haces bien las cosas? Pues él es un niño, él no tiene la autoridad para enfrentarte. Pero otro marido, otro esposo sí puede ir contigo y decirte: oye, mi hermano, con todo respeto, pero ponte las pilas. Estás descuidando a tu esposa. No estás cuidando ni dirigiendo a tus hijos. Estás haciendo turbios tus negocios. Así es como Dios trata las cosas. Y yo veo que seguido me escriben: pastor, ¿qué hago? Miren, yo soy un miembro de tal congregación en tal país y el pastor no está haciendo bien las cosas y lo quiero enfrentar. Y yo rápido les bajo el avión. No, tú no eres nadie para enfrentar al pastor. No está en ti enfrentarte tú al pastor. Quien lo debe ser otro pastor. Llámale a la cobertura de él, llámale al pastor de él y que sean ellos los que lo confronten. Tú hazte a un lado, porque no es tu lugar, porque ignoras muchas cosas del ministerio y puedes estar equivocado en hacer un juicio. Pero si estás en lo cierto, tiene que ser alguien a la par, que tenga la autoridad para reprenderlo. ¿Me expliqué? Ok, seguimos adelante. Dice: destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto al siervo como el libre en Israel, y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Basa, hijo de Ahías, que Dios también los había desaparecido. Y le dice la causa: por la rebelión con que me provocaste a ira, dice el Señor, y con que has hecho pecar a Israel. Pero detrás de quién estaba ese rey a quien Dios le está enviando juicio: Jezabel. No olvidemos eso. Controladora, déspota, malévola. Versículo 23. Sigue Elías confrontando a Acab. De Jezreel también ha hablado Jehová diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel, donde habían apedreado a Nabot. Los perros se la van a comer. Qué palabra tan más fuerte. ¿Te imaginas yo diciendo una palabra así? No, pues ¿hasta dónde me mandarían? Hasta Rusia. Pues me voy a ver la goliza que le van a meter a México. Versículo 24. El que de Acab fuere muerto en la ciudad, o sea, de la descendencia de él, los perros lo comerán. Los perros, hermanos, para los judíos eran animales inmundos. Y morir y ser devorado por un perro era lo peor que le podía pasar a un judío. Y el que fuera muerto en el campo lo comerán las aves del cielo. Versículo 25. A la verdad, ninguno fue como Acab, de perverso, malo, pero a la vez débil, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Una vez más, varones, por el amor de Dios, con todo respeto les digo: no permitan que el espíritu de Jezabel domine a sus esposas. No lo permitan. Cédele, dale una instrucción. Te desobedece, no hagas como hacen los pusilánimes y débiles. Pues yo evito decirle ya, para no tener broncas en mi matrimonio. Más broncas vas a tener si no arreglas las cosas. No lo permitan, varones. Traten bien a su esposa, pero no se dejen manipular por ellas. No dejen que ellas hagan lo que les da su gana, porque ellas no son las que dirigen la familia. A ellas no les va a pedir Dios cuentas, va a ser a nosotros. Y las mujeres dicen: entonces tranquilas, respeten a su marido. Vámonos al desenlace terrorífico que estamos a punto de leer. Resulta que en una batalla
uno de los soldados del ejército enemigo, del ejército de Acab, que comandaba el ejército, tuvieron una disputa, una guerra. Y uno de los soldados, mientras huía, tomó una flecha y dice en capítulos anteriores, que tomó la flecha y la tiró a la deriva. Ahora sí que a ver a quién le cae. Y ahí estaba Acab. Era guerrero y era un hombre sólido, fuerte físicamente, aunque era débil de carácter. Qué cosas, ¿no? Por un lado comandaba un ejército y por otro lado no sabía gobernar su familia. Y la flecha vuela. Y por coincidencia, entre comillas, la flecha le penetra justo en la hendidura de la armadura que traía los soldados y el rey Acab, donde hay una leve abertura para poder mover los brazos, pero todo estaba cubierto por la armadura y entra la flecha justo en esa hendidura y lo penetra y grita el rey y dice: sácame de la batalla porque me han herido, y lo hacen a un lado y comienza a desangrarse y muere. En Segunda de Reyes 9:22 dice: cuando vio Joram a Jehú, Joram era hijo de Jezabel, dijo: ¿hay paz, Jehú? Porque lo vio llegar. Ahora, Jehú, déjame decirle quién era Jehú. Jehú era un hombre que amaba a Dios, que respetaba a Dios. Jehú era el que Dios había elegido para ejecutar su justicia. Ya Dios había sentenciado a Jezabel y a Acab, pero eligió a Jehú para que fuera el instrumento de justicia. Ahora, cuando leamos lo que resta del pasaje, quizás algunos piensen: ¡ay, qué malo este hombre, qué despiadado! Pero déjenme explicarles que no, con estas ilustraciones. Cuando un juez da una sentencia sobre un asesino que con toda alevosía y ventaja asesinó a una persona, entonces él oye todas las acusaciones del fiscal, la defensa y todo, está el jurado y él da la sentencia y dice 50 años de prisión. Pregunta: ¿es un hombre malo el juez que da 50 años de prisión? Por supuesto que no. Es el instrumento de ejecutar la sentencia. Ahora lo meten a la cárcel, los carceleros lo tienen ahí encerrado con un horario terrible. Pregunta: ¿son malos los carceleros porque tienen al hombre encerrado? Díganlo. Yo necesito que ustedes respondan para saber si están entendiendo. Por supuesto que no. Ahora, en países donde está legalizada la pena de muerte, nos guste o no, está legalizada. Por ejemplo, algunos estados en la Unión Americana. Y un hombre que asesinó a 10 jóvenes, las violó y las despedazó y las desparramó ahí en Tlajomulco. Y lo declara culpable el juez y dice: pena capital, silla eléctrica. Pregunta: ¿ese juez es un hombre malo? No. Ahora lo sientan en la silla y el que pone el switch, ¿es un hombre malo? No. O el que pone la inyección letal, ¿es un hombre malo? No, son los instrumentos, así son las cosas, son los instrumentos para impartir la justicia. Jehú fue el instrumento que Dios escogió para impartir la justicia y el juicio que ya Dios había decretado contra esta Jezabel y su débil marido. No era un hombre malo. Sigamos leyendo, espero haya entendido. Le dice: pues, ¿hay paz, Jehú? Y él respondió: ¿qué paz? Le dice, ¿con las fornicaciones de Jezabel tu madre? O sea, ya había una sentencia, ya todo estaba comprobado. ¿Cómo va a haber paz con cómo es tu madre? Le dice. Y sus muchas hechicerías, ¿cómo va a haber paz? Le dice. Entonces Joram volvió las riendas, se entiende que llevaba un carro, un caballo, las volteó y huyó y grita y dijo a Ocosías, su hermano, le dice: traición, Ocosías, traición. ¿Cuál traición? Era el juicio de Dios. Pero él lo manejó igualito que su madre.
traición, y pretenden huir. Pero Jehú dice, entesó su arco, saca una flecha, y los otros ya van huyendo, saca una flecha, lo tensa y suelta la flecha, hiere a Joram entre las espaldas. Tan certero fue el flechazo que la saeta le salió por el corazón y él cayó en su carro. Dijo luego Jehú a Bicar, su capitán, tómenlo y échenlo a un extremo de la heredad de Nabot de Jezreel. Acuérdate que cuando tú y yo, le dice a su capitán, íbamos juntos con la gente de Acab su padre, Jehová pronunció esta sentencia sobre él por medio de Elías, y Jehú la oyó. Y dijo Dios, que yo he visto ayer la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos, dijo Jehová, y te daré la paga en esta heredad. Dijo Jehová, tómenlo pues ahora y échenlo en la heredad de Nabot, conforme a la palabra de Jehová. ¿Se acuerdan que la ley en ese tiempo decía ojo por ojo? Así era. Versículo 27. Viendo esto, Ocosías, rey de Judá, que a la muerte de su padre tomó el reinado, huyó por el camino de la casa del huerto, y lo siguió Jehú, o sea, el ejecutor de la justicia de Dios, diciendo, herí también a este en el carro, y lo hirieron a la subida de Gur junto a Ibleam. Y Ocosías huyó a Megiddo, pero murió allí. Versículo 28. Y sus siervos le llevaron en un carro a Jerusalén, o sea, murió también desangrado. Y allá le sepultaron con sus padres, o sea, los que de donde él descendía, en su sepulcro en la ciudad de David, en el 11º año de Joram, hijo de Acab. Comenzó a reinar Ocosías sobre Judá. Vino pues Jehú a Jezreel, ya que había dado el pago a varios de los descendientes de Jezabel y de Acab, y vino a Jezreel, donde habían apedreado a Nabot. ¿Me está siguiendo? Ok. Y cuando Jezabel lo oyó el murmullo, la noticia de que venía Jehú a ejecutar el juicio de Dios, se pintó los ojos con antimonio. Otras traducciones dicen que se pintó con gran sombra los ojos, es decir, una pintura exagerada, así como si hubiera puesto una máscara. Así como cuando van a la guerra Rambo, ¿se acuerdan? Que y luego y todo se empezó a pintar. ¿Por qué? Varias razones. Da un aspecto así imponente, y ella se pinta así de manera exagerada. Dice, y puso en sus ojos antimonio y atavió su cabeza. En otra traducción dice, y se hizo un peinado exagerado, así una cosa así impresionante, como toda una vedette la señora, ¿sí? Y se arregló y se puso un vestido bien sensual, se puso joyas y se asomó a una ventana. Imagínensela, ¿no? Más o menos ahí como está más o menos le da. Ahí en la pantalla, pues. Y se asoma a la ventana. Y dice el versículo 31, y cuando entraba Jehú por la puerta de la ciudad, ella dijo, se lee así como muy simple, pero les voy a explicar. Ella dijo, sucedió bien a Zimri, que fue el que lanzó la flecha y que le cayó a Acab, que mató a su señor. O sea, como diciéndole a Jehú, yo sé quién lo mató y sé quién es el jefe de todo esto. La actitud de Jezabel era amenazante, así, desafiante. ¿Y sabes lo que te espera? Elías ya había corrido a la cueva. Ya no podemos ver esa historia. Pero ¿sabes una cosa, hermano? Jehú no se amilanó, no se impresionó por esta perversa mujer y ejecutó lo que Dios le dijo que hiciera. Y dijo, ¿quién está en el versículo 32?
Alzando él, al oír la voz de esta mujer, y la ve en la ventana así muy despampanante, pero desafiante y retadora, le dice, alzando él entonces su rostro a la ventana, la vio, ¿no? Y dijo, ¿quién está conmigo? ¿Quién? Le estaba hablando a los que estaban allí en el mismo lugar donde estaba Jezabel. Y se inclinaron a él, o sea, por la ventana se entiende, u otras ventanas, 2 o 3 eunucos que servían ahí en el palacio del rey. Ellos estaban perfectamente enterados de todas las injusticias de esta mujer y de toda la corrupción que había permitido el rey de Israel. Y cuando Jehú dice, ¿quién está conmigo? ¿Quién? Se asoman y él les dijo, aquí estamos nosotros. En otras palabras, si es verdad, entendieron que Dios estaba mandando el juicio y se cambiaron al bando bueno. ¿En cuál bando está usted? ¿En el de Jezabel y Acab o en el de Jehú? Pero necesita decidir bien. Yo le aconsejo que se cambie al bando del linaje de Dios. Porque miren lo que viene a continuación. Y él les dijo a esos hombres, échenla abajo. Una otra versión dice, tírenla por la ventana, empújenla al vacío. Y ellos la empujaron, la echaron y parte de su sangre salpicó en la pared. Por eso les dije que es un pasaje difícil de predicar, porque es muy descriptivo. Y los que no entienden el sentido espiritual de las escrituras dicen, mira nomás, qué atrocidades, qué cosa fea es esa Biblia. Es que no entienden ellos. Espero que ustedes estén entendiendo. ¿Cuántos dicen que sí? Ok, sigo adelante. Al caer salpicó en la pared su sangre y en los caballos, y por si fuera poco, él, Jehú, la atropelló. O sea, por si quedara duda, en el carro en el que iba, le pasó por encima. Algunos dicen que en el hebreo da a entender que varias veces. Se regresaba y no quería tener absolutamente duda de que Jezabel necesitaba morir. Jezabel necesita morir, hermanos, el día de hoy también. Y Dios, aunque es amor, Él es de justicia. Y tarde o temprano la ejercerá. Y es mejor estar del bando de los buenos. Dice el versículo 34, entró luego, o sea, ahí donde ella vivían, ahí en el palacio, qué sé yo, y después que comió y bebió, cansado de la guerra, come, bebe, dijo, vayan ahora a ver aquella maldita. Fíjate cómo le dijo. Vayan y vean aquella maldita, dice, y sepúltenla, pues es hija de rey. O sea, a pesar de que ya había ejecutado, fíjense, ya había ejecutado la justicia de Dios, aún mantenía esos principios, ¿no? Pues es una maldita, pero era hija de un rey. ¿Cómo haya llegado? O sea, respetando hasta cierto punto la investidura. Entiérrenla, vayan y entiérrenla. Pero mire, hermano, lo que sucedió. Versículo 35. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera, los pies y las palmas de las manos. ¿Sí entiende lo que está diciendo? Tipo Tlajomulco, para que me entienda. Ya me entendió, ¿verdad? ¡Qué horrible! Dice, y volvieron y se lo dijeron. Oye, Jehú, pues nomás vimos la calaca, la calavera, el cráneo, ya no tenía ni el rostro, y nada más estaban las manos y los pies. Y él dijo, se acordó, Jehú, y dijo, esta es la palabra de Dios. En otras palabras, se cumplió la sentencia de Dios que dictó por medio de Elías el juicio que traería sobre Jezabel y sobre Acab.
Esta es la palabra de Dios, dice, la cual él habló por medio de su siervo Elías, tisbita, diciendo: en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir: esta es Jezabel. En pocas palabras, quedó totalmente desfigurada. Hermanos, así terminan las mujeres que son como Jezabel. ¿Escucharon bien eso, señoras? Así terminan desfiguradas. Ya no se sabe qué son, si son monstruos o son bellezas. Ya no se sabe porque están desfiguradas en todos aspectos. Y para terminar, hermanos, Jezabel en la historia de Israel y hasta nuestros días, según la Biblia, quedó como un sinónimo de perversión, de manipulación, de orgullo, de corrupción, de idolatría, de rebelión, de ambición, de egoísmo, de avaricia, de calumnias. Tanto así que Jesús mismo, en la revelación que le dio al apóstol Juan del Apocalipsis, en el capítulo 2, versículo 18, mencionó a Jezabel. Pero veamos cuál fue el sentido aquí. Apocalipsis 2:18. Le dijo a Juan: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Ahora, ya hemos explicado en otras ocasiones que el ángel de la iglesia es el pastor, porque los ángeles no pastorean. La palabra ángel significa mensajero, y el pastor siempre tiene un mensaje. Entonces es al pastor a quien iba dirigida la carta de exhortación y de reprimenda. Otra vez Dios guardando el principio, reclamándole al responsable de la iglesia. Si algo no funciona en esta congregación Casa de Oración, Dios no los va a reprender a ustedes. ¿Sobre quién viene la reprensión? Díganlo. Qué feo se siente que digan sobre usted. Ahora sé ya lo que sienten cuando yo les digo a los varones: sobre ti vendrá la reprensión. No va a venir a otro. A ti no viene la reprensión. Escríbele al pastor de la iglesia en Tiatira. Y miren lo que le dijo. El Hijo de Dios. Es Jesús hablando aquí, el que tiene ojos como llama de fuego, o sea, que penetra todo, que sabe todo, que ve todo, y pies semejantes al bronce bruñido. Siempre en la Biblia el bronce bruñido simboliza el juicio, o sea, que viene a traer juicio. Eso significa con pies semejantes al bronce bruñido. Dice esto y comienza alabando y reconociendo las buenas cosas que tenía el pastor de la iglesia en Tiatira y algunos miembros allí, y le dice: mira, yo, le dice el Señor, conozco tus obras. Es bueno tener buenas obras. Conozco tu amor, fe y servicio. Es bueno tener amor, ¿sí o no? Es bueno tener una vida de fe y de servicio a Dios y a los santos. Y tu paciencia, un fruto del Espíritu. Todo eso está bien. Dice: y también conozco que tus obras postreras son más que las primeras. Es bueno crecer en buenas obras. Pero mira lo que viene a continuación. Le dice al pastor: pero tengo unas pocas cosas contra ti, le dice. O sea, contra el pastor. Que toleras, aguantas, te haces como que no te das cuenta. Y de alguna manera irresponsable estás permitiendo que el espíritu de Jezabel se anide en la iglesia. No lo permitas, pastor. Es lo que le está diciendo el Señor. No lo permitas. Pero ya estás ahí. Tengo contra ti que toleras que esa mujer Jezabel. Ahora, es obvio que aquí la mujer Jezabel no es la misma de 800 años atrás, en ese momento. Se refiere al espíritu, a las acciones y reacciones perversas de corazón cruel, calumniador, no perdonador, acusador, avaricioso y perverso. A eso se refiere el espíritu.
No lo permitas, pastor, pero tú toleras eso, le dice el pastor. Esa mujer Jezabel que se dice profetiza, que enseña, fíjate, enseña y seduzca a mis siervos, o sea, a los demás en la congregación. Hermano, les digo con toda autoridad espiritual y con todo respeto, cuando alguien, quien quiera que sea, se te acerque y te empiece a tratar de incitar como Jezabel, Acab, recházalo. Es más, la Biblia va más allá, dice que ni comas con ese tipo de personas, porque te vas a hacer igual a ellos, te van a arrastrar como Jezabel arrastró a Acab. Es una cosa seria, hermanos. Tú no puedes tener un amigo, yo no puedo tener un amigo que hace atrocidades y medias allá afuera y luego todavía en su Facebook, qué sé yo, todavía se jacta de sus atrocidades, de sus blasfemias y yo le pongo me gusta. Te tengo en mis oraciones, por el amor de Dios. Hermanos, que Dios les dé entendimiento y discernimiento. Están seducidos por Jezabel. Y la reprimenda al pastor era ese, pero estás tolerando esto, pastor. ¿Qué te está pasando, pastor? Este espíritu está seduciendo a mis siervos, o sea, a los miembros de la iglesia en Tiatira. Y los incita a fornicar, o sea, a cometer inmoralidades, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. O sea, los desvió totalmente. Porque la rebelión a Dios conduce a la idolatría. Versículo 21, y le he dado tiempo para que se arrepienta. Ahí está la misericordia del Señor. Les da tiempo a las Jezabeles y a los jezabelinos que se arrepientan, pero mira lo que dice aquí, pero no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Así dice una versión. No quiere arrepentirse. Y mira el juicio que dice Jesús aquí. He aquí, yo la arrojo en cama. Cama en el griego viene de una palabra griega que es klein, de donde se deriva la palabra clínica. ¿Qué hay en una clínica? Enfermos. O sea, yo la tumbo en la cama. ¿Se entiende? Con una enfermedad que puede ser terrible, qué sé yo. Yo la arrojo en cama, dice. Y en gran tribulación, síganme con atención, a los que con ella adulteran, a los que consienten con Jezabel, con el que trae o con la que trae un espíritu jezabelino, con ellos también voy a arreglar cuentas, si no se arrepienten de las obras de ella. Y todavía peor, se va sobre los descendientes, exactamente igual que como con Jezabel y Acab. Y a sus hijos heriré de muerte. Yo les dije al principio que es un tema difícil, porque no falta quien va a decir, es que ya Dios no es así. Ese fue en el Antiguo Testamento. También en el Antiguo Testamento los gusanos se comieron a Herodes. También en el Nuevo Testamento Zafira y Ananías cayeron fulminados. No juguemos, hermanos, es serio esto. Y es Jezabel de carne y hueso, tal y como es ella. Para que no, en el caso de nosotros como pastores, permitamos esto y que ustedes no permitan que ninguna Jezabel los contamine. In the haze of neon dreams, I wander through the night, lost in a sea of stars where your whispers take flight. Electrified emotions, they dance around my heart, in this digital garden where we never have to part. Shadows blend with colors as the beat sets me free. Every note a memory, every rhythm you and me. Echoes of you in synth waves, feel you near in the pulsing haze. It's such a world where we collide. You lost the rhythm in my mind. With the glow of city lights, our shadows intertwine in this kaleidoscope of love where the past and future align. With every step I take, I feel your presence strong,
in this digital symphony where our hearts belong. Shadows blend with colors as the beat sets me free. Every note a memory, every rhythm you and me. Echoes of you in synth waves, feel you near in the pulsing haze. Inside your world where we collide. You love the rhythm in my mind, in my mind. And in silence between the beats I find your voice. In the flicker of the lights I see your choice. Together in this dream we'll never fade. In the echoes of our love we'll